Recibimos a un colega hoy, a Lisandro Sabanés, periodista. Lisandro, buen día. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá, ¿eh? Igualmente. Estás eligiendo mal los amigos que te traen, me parece. Pero viste, los amigos. Ah, no, la familia es la que nos elige. Bueno, ahora lo cambio entonces. Bueno, un gusto tenerte por acá. Lisandro es periodista. Yo le voy a decir lo que me contó la producción. Especialista en periodismo de elecciones, de actos eleccionarios. Sí, ¿Podría ser? Sí. Me dedico dentro del periodismo a la información internacional, a la política internacional. Y sí, los últimos años me he dedicado a cubrir elecciones. He estado en la elección de Trump en Estados Unidos y todas las elecciones de Sudamérica desde 2012 para acá. Todas las elecciones de presidentes sudamericanos he estado cubriéndolas, y referéndum también, estuve en el plebiscito de Colombia, el plebiscito por la paz, alguna otra que ahora se me escapa, así que sí, puede decirse, está bien que sea así. ¿La elección es la de los Estados Unidos cuando se elige el presidente de los Estados Y Unidos? sí, es la elección, sí, por el peso que tiene Estados Unidos, ¿no? en el mundo. Hoy en disputa ahí con China, estamos todos siguiendo ese tema que es... La guerra comercial. Claro, una guerra comercial que es el principal tema de agenda hoy del mundo, porque tiene, por la relevancia que tiene, y aparte porque tiene implicancias para todos los países por la globalización, sobre todo en lo económico. Bueno, una guerra comercial nos afecta a todos. Así que sí, Estados Unidos es claramente la elección, genera mucha expectativa, porque aparte los gringos tienen armado son muy buenos en eso, tienen armado todo un circo lindo para ir a cubrirlo, para ir a verlo. Y otra que ha causado mucha curiosidad ha sido la de Brasil de hace poco. Sí, estuve para la segunda vuelta en San Pablo, cubriéndola. La verdad que una experiencia muy interesante, porque viste, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, hay que oler la pólvora, ¿no? para poder contar las cosas. Y estando ahí, estando en el lugar del hecho, uno ve cosas que por ahí, por más que uno pueda leer, y hoy con la tecnología tenés acceso al minuto, videos, imágenes, todo lo que está pasando, no es lo mismo que estar en el lugar. No es lo mismo hablar con la gente en la calle el día que va a votar, la posibilidad de hacer entrevistas. Hablé con un historiador, con un sociólogo, ¿no? Y la verdad que es una experiencia muy grata, tratar de comprender algo que a priori uno le resultaba muy difícil de entender, que es por qué Brasil votó, y de la manera que lo votó a ¿Por qué Bolsonaro. el giro de Brasil así, con Bolsonaro? Mirá, había un hastío con el tema de la corrupción, que si nosotros estamos un poco estamos mal, entonces nosotros. No, Brasil es muchísimo peor, porque Brasil tiene un Congreso con una historia terrible en ese sentido, y aparte un sistema electoral que tiene voto electrónico, y se vota a los diputados por cada uno de ellos, digamos, y está la carita, y vos apretás la foto. Entonces, ¿qué pasa? El diputado tiene muy poca pertenencia con el partido político el cual representa, porque el voto es para él, es de él. Entonces, cuando llegan al Congreso, negocian de manera individual cada uno y no sienten mayor vínculo con el espacio político que los cobijó, con el cual representan, el cual forman parte. Entonces se presta muchísimo para la corrupción históricamente el Congreso de Brasil. Entonces todo eso tuvo mucha visibilidad en los últimos años por diferentes cuestiones, porque digamos, tomó mucha relevancia y generó un rechazo muy fuerte. Y el otro tema es la inseguridad. Brasil el año pasado tuvo 60.000 muertos, que es un número de guerra civil prácticamente. Entonces, inseguridad y corrupción como principales temas de agenda, y Bolsonaro, que es un tipo que es un outsider fuera de la política, por más que hacía muchos años que era diputado, no formaba parte de la élite política de Brasil, no había estado en ningún gobierno, y ex-militar. Entonces, digamos, como diría mi amigo Mariano, esas causas, la causa inseguridad y la causa corrupción, fueron las que se impusieron por otras causas que yo entiendo pueden ser relevantes, son relevantes, pero tienen muchísimo menor arraigo, como por ejemplo el tema del feminismo o la cuestión racial, ¿no? Que se lo acusaba a Bolsonaro de ser racista y misógino. Pero no llegó eso a sobrepasar las otras causas, ¿no? Sobre todo lo último que acaba de decir Lisandro, esas declaraciones de campaña de él sobre el tema de género,
todos hablaban de que eso le restaría una cantidad importante de votos. Yo Cuando creo lo vimos, la inversa. fue la inversa. Yo creo la inversa. Sí. Sí, no lo creo solo yo. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, dijo lo mismo. Después de la marcha El Henao, el no, que fue masiva en un país como Brasil, que no tiene tradición de marchas políticas, no son como nosotros en ese sentido, los brasileños, les cuesta mucho salir a la calle a protestar. Hubo una interpretación errónea de que eso iba a terminar con Bolsonaro. Y al contrario, el otro día subió en las encuestas, porque el movimiento feminista, acá también pasó un poco con la cuestión del debate por la ley del aborto, tiene una impronta muy fuerte y muy radical que genera mucho rechazo en otros sectores, ¿no? Entonces, me parece, Correa utilizó una figura gráfica muy con terminología ecuatoriana, dijo esas niñas con el torso desnudo, dice, lo único que logran es que la gente vaya a votar a Bolsonaro, ¿no? Y me parece que hay un poco de eso, de que se intensifican las posiciones, se radicalizan, se extreman y claro, crece el otro lado, el opuesto totalmente. Bueno, venimos de Washington, pasamos por Brasil, venimos a la Argentina. Sí. Digo, en las últimas horas los propios socios le dijeron a Macri que no tenía que ser candidato porque no mide. La convención de la UCR dice, estamos en Cambiemos, pero queremos ir a interna. Queremos cambiar. Queremos cambiar. Digo, ¿cómo ves lo actual, lo nuestro? Mirá, la Argentina no escapa a lo que es la realidad latinoamericana, somos muy parecidos todos, por eso nos pasan las mismas cosas, hay un proceso de descomposición del sistema político muy fuerte por diferentes razones que no vienen al caso ahora y bueno, esto genera este escenario de incertidumbre que hay en Argentina que yo el otro día decía en el 83 que no había encuesta, tenían más certeza de lo que iba a pasar que ahora que tenemos toda la tecnología, tenemos todas las encuestas, tenemos todo y no sabemos ni quiénes son los candidatos ni quiénes van a ser porque nadie sabe si Macri finalmente va a hacer caso omiso a lo que dicen las encuestas, a lo que le dicen los propios y se va a presentar, si Cristina finalmente va a develar el misterio y cuándo lo va a hacer, sobre si va a ser o no candidata, porque el escenario cambia rotundamente con ellos en la cancha, sin ellos, con uno solo de ellos, sin el otro. Cuando hablan no es una cosa, cuando se quedan callados es otra. Esa paradoja, ¿no?, de que conviene que no hablen, que no aparezcan. Para mí el dato novedoso de la política hoy es el giro de Cristina hacia el centro, hacia la vuelta hacia el peronismo, ¿no? Siempre el reclamo, ¿te acordás que en el 2015... Sí. Algunos dicen que la diferencia Macri la termina sacando inaugurando la estatua de Perón, algo que Cristina siempre había evitado hacer y lo evitaba nombrar, ¿no? De hecho fue el Partido Justicialista después de 14 años. Y ahora vuelve y en la Feria del Libro lo nombró a Perón varias veces, al Perón del 73, encima que es un Perón complejo para algunos sectores por ahí más vinculados a la izquierda del peronismo, muy de líder político, ¿no?, de saber mover el volante para el lado que tiene que moverlo. Pero bueno, no deja de ser sorprendente porque uno la veía a Cristina como mucho más pasional y mucho más firme para donde iba y que Néstor era por ahí el político de Lisandro, la pareja, el ¿no? libro de la expresidenta, ¿le suma o le resta votos? Mira, yo creo que no le suma votos ni tampoco le resta. Me parece que, y creo que es lo que buscó, generó un hecho político. Pero porque ella reafirma en el texto todo lo que hizo en sus 8 años. Sí, se arrepiente de, que para mí es muy importante porque yo fui muy crítico de ese punto, porque aparte no entendía cómo ella lo había podido hacer, lo del acuerdo con Irán. Porque yo la había escuchado ella misma alertar sobre que esas cuestiones eran muy delicadas y que no había que meterse en esos temas. Entonces después cuando se metió y de la manera que se metió, ¿cómo puede ser? Así que sí hizo una autocrítica sobre eso, después no mucho más, es claramente una dirigente política en campaña, la autocrítica te la debo porque... no lo va a hacer ahora, no la hizo estos años, no la va a hacer ahora faltando 2 meses para las elecciones, o bueno, un poquito más, 3 meses para las elecciones. Bueno, te traigo acá, a San Luis. Amigo, estarás al tanto de que acá hay un modelo provincial de 30 y pico de años. Sí. Doble comando, Adolfo, Alberto, Alberto, Adolfo. Y hoy, este año se da la particularidad de que van a competir mano a mano. ¿Seguís el caso San Luis? Sí, lo sigo mucho porque es un fenómeno muy interesante de persistencia política y encima de persistencia con los mismos nombres, ¿no?, de persistencia familiar y también porque el modelo San Luis cobró relevancia en su momento en una Argentina con muchísimos problemas y ahora nuevamente ante el derrumbe del Estado, el derrumbe de la economía, bueno...
la casa de todos, que es el Estado, ¿no? En un lugar como San Luis, donde funciona, cobra nuevamente relevancia, ¿no? En las malas creo que cobra visibilidad. Me sorprende mucho la pelea entre los dos hermanos, porque siempre, por lo menos la percepción que teníamos de afuera, era que cuando se peleaban era por la galería, ¿no? Sí. Simulado para quedarse con todo, que es tampoco descubrieron la pólvora, es una movida política clásica, pero esta vez parece que es en serio, así que eso me sorprende. Y lo que me contaban acá es que, porque yo pensaba, digo, bueno, la división de ellos va a permitir por ahí que Poggi pueda ser el triunfador, pero me dicen no, porque Adolfo y Poggi se referenció siempre mucho en el Adolfo, y se van a terminar robando votos entre ellos, así que eso termina indirectamente ayudando a Alberto. Y te pregunto, hay un fenómeno muy particular. Hubo 8 elecciones entre legislativas, PASO y generales en la Argentina. Sí. En varias de ellas ganaron las terceras posiciones, espacios de terceros espacios políticos. ¿Es una tendencia o es que Cambiemos o el kirchnerismo no han logrado la adhesión? No, a ver, hay un sector muy grande de la sociedad que reclama terminar con la grieta, que reclama una postura. Yo creo que Cristina leyó eso, por eso va para donde va. Pero eso, ¿qué pasa? Hay un montón de gente que piensa eso, pero no piensa lo mismo sobre qué es lo que hay que hacer. Sí, estamos de acuerdo en terminar la grieta, somos un montón. Ahora, ¿y qué hacemos? Yo quiero ir para allá, no, yo para allá, yo para allá. Entonces, por eso no hay un candidato que represente eso. Después tenés dos polos fuertes y firmes que quieren kirchnerismo y macrismo, ¿no? Pero claro, en política pasa muchas veces que aunque seas minoría, si tenés una identidad definida, sabés dónde va, tenés un líder, tenés un espacio político armado, le podés ganar a los que son más pero no saben o no están de acuerdo para dónde ir, ¿no? En las elecciones provinciales pesa la impronta provincial, entonces ahí sí hay un espacio, el Movimiento Popular Neuquino, o el peronismo más clásico, o el partido ahora de Río Negro, Juntos por Río Negro, pero trasladar eso, ahí tenés, cómo se ponen de acuerdo los neuquinos, los rionegrinos, el peronismo clásico, en consolidar un candidato para tantas expresiones políticas diferentes, muy difícil. Lisandro, ¿para qué sirven las encuestas? Mira, son un insumo. Para hacer un negocio, para posicionar. Fundamentalmente un negocio para el que la hace, son un insumo para la política. Yo creo que hemos aprendido a leer las encuestas, porque hoy te decía, en el 83 no había encuestas, nadie sabía, la política se guiaba por los actos. Cuánta gente juntaba Alfonsín, cuánta gente juntaba Luder, y eso era el termómetro de cómo venía la elección. Después hubo como un exceso de encuestas, entonces todo pasaba por la encuesta, hasta que nos pegamos un par de piñas en Argentina y en el mundo con las encuestas que fallaron, entre comillas, y hoy hay como una mirada, bueno, sí, la encuesta ahí a un costado, que me parece que es lo más correcto, es tenerla como un insumo, como una referencia, como una foto, que no es la realidad, no es la elección, no refleja toda la política en su verdadera dimensión, porque hay mucha gente que miente, mucha gente que dice que va a votar a alguien y después se arrepiente o cambia de opinión, mucha gente que no alcanza a hacer medida la cantidad de votos. Entonces me parece que hay que tomarlo como lo que son, un insumo para tratar de entender lo que está pasando, punto. Un gustazo haberte tenido, Gracias, la verdad que no, interesantísimo para Te charlar, agradezco, pero te se nos termina el programa. El tiempo es tirano en la tele. Buen estadía aquí. Gracias, lo estoy pasando muy bien, la verdad, Bueno. me tratan muy bien, de primera. Con el que te lleve y te trae. Sí, pero ya te dije, me vas a acostar tarde y levantar temprano es mal negocio.